La frágil fortaleza. El universo galáctico de Zoratia era vasto, con miles de especies distintas, cada una compitiendo por encontrar su lugar en la Alianza Galáctica, una organización dedicada a la cooperación y la estabilidad interplanetaria. En este escenario, los humanos eran vistos como una anomalía. A diferencia de otras especies que tenían garras, colmillos, blindajes naturales o habilidades excepcionales, los humanos no parecían tener nada especial. No destacaban en fuerza bruta, velocidad, ni siquiera en resistencia. Y, sin embargo, habían logrado establecerse como miembros respetados de la Alianza. ¿Cómo lo habían hecho? Esa era la pregunta que muchas especies se hacían, y con frecuencia se burlaban de su aparente fragilidad. El campo de entrenamiento. El centro de entrenamiento Beltar Prime era una instalación enorme situada en un planeta neutral. Aquí, las especies más poderosas de la galaxia se reunían para realizar simulacros y ejercicios conjuntos destinados a fomentar la cooperación intergaláctica. Esta vez, los anfitriones eran los Kreyaks, una de las especies más temidas de la galaxia. Altos, imponentes y cubiertos con un blindaje natural que brillaba bajo la luz artificial, los Kreyaks eran la definición de invulnerabilidad. Su piel externa, similar a una armadura de titanio, los hacía casi inmunes a cualquier ataque físico. Cuando los humanos llegaron al campo de entrenamiento, las miradas de los Kreyaks se llenaron de incredulidad. En comparación, los humanos parecían endebles, pequeños y completamente desprotegidos. Vestían uniformes ligeros, sin armadura ni tecnología visible que los protegiera. Para los Kreyaks, era como enviar a un grupo de niños a enfrentarse a un ejército. Uno de los Kreyaks, Rorval, líder del escuadrón anfitrión, se adelantó para observar a los recién llegados. Con una risa gutural que resonó en toda la sala, señaló al grupo humano. ¿Estos son los legendarios humanos?, gruñó, su voz resonando como el eco de un trueno. ¿De verdad esperan sobrevivir a estas pruebas sin ninguna armadura? Eli Morgan, líder del equipo humano, levantó la vista hacia Rorval con una sonrisa tranquila. Era un hombre de cabello castaño despeinado, con un aire relajado que contrastaba con la intensidad de los Kreyaks. ¿Por qué necesitaríamos armadura?, respondió Eli, encogiéndose de hombros. Nos las arreglamos bien así como estamos. La respuesta de Eli desconcertó a Rorval, pero también lo irritó. Para los Kreyaks, la fortaleza física era la única medida de valor. Sin embargo, algo en la actitud confiada de Eli hizo que el líder Kreyak se sintiera incómodo. La primera prueba. El primer ejercicio consistía en cruzar un campo lleno de trampas holográficas y enemigos simulados. Las trampas incluían púas emergentes, láseres y explosiones controladas. Era una prueba diseñada para medir resistencia física y capacidad de supervivencia. Los Kreyaks avanzaron con confianza, ignorando las trampas que chocaban contra su blindaje sin causarles daño. Caminaban con una arrogancia natural, seguros de que nada podía detenerlos. Por otro lado, los humanos adoptaron un enfoque diferente. En lugar de avanzar directamente, comenzaron a moverse de manera calculada, utilizando el terreno a su favor y esquivando las trampas con agilidad. Cuando una explosión alcanzó a uno de ellos, simplemente se sacudió el polvo y continuó corriendo. Los observadores alienígenas, que incluían especies de toda la galaxia, miraban con asombro. Aunque las trampas parecían diseñadas para ser letales, los humanos seguían avanzando, como si sus cuerpos fueran inmunes al dolor. En un momento, un láser golpeó directamente a Eli en el brazo. Los Kreyaks esperaban verlo caer al suelo gritando de dolor, pero en lugar de eso, Eli solo miró la quemadura, sonrió y murmuró: «He tenido quemaduras de sol peores que esta». La sorpresa de los Kreyaks. Cuando ambos equipos llegaron al final del campo de entrenamiento, los Kreyaks estaban visiblemente impresionados. No porque ellos hubieran fallado, sino porque los humanos habían llegado al final casi intactos. Y lo que era más sorprendente, sin usar ninguna protección. Rorval se acercó a Eli, todavía tratando de procesar lo que acababa de ver. «Humano, ¿cómo es posible que ustedes, simples criaturas sin armadura, hayan soportado todo eso?» Eli sonrió de nuevo,
esta vez con una chispa de diversión en los ojos. Oh, tenemos nuestros trucos, pero no puedo contártelos todos de una vez, ¿verdad? Los Kreyaks no sabían cómo interpretar la respuesta de Ellie. Para ellos, las criaturas sin blindaje eran vulnerables por naturaleza. Sin embargo, lo que habían presenciado contradijo todo lo que sabían sobre biología y supervivencia. Un enigma indestructible. Esa noche, los Kreyaks se reunieron en privado para discutir lo ocurrido. Aunque no querían admitirlo, los humanos habían demostrado una capacidad de resistencia que desafiaba toda lógica. Rorval, quien había comenzado el día con burlas hacia los humanos, ahora se sentía intrigado. No tiene sentido, dijo, golpeando la mesa con su enorme garra. Esas trampas habrían destruido a cualquier otra especie sin blindaje. Uno de los científicos Kreyaks, Talnok, intervino. Quizás no tienen armadura física, pero parece que sus cuerpos están diseñados para soportar más daño del que imaginamos. Deberíamos estudiar esto más de cerca. Un misterio por resolver. Mientras tanto, en el campamento humano, Ellie y su equipo compartían una comida tranquila, como si el día no hubiera sido particularmente desafiante. Uno de los soldados, Sarah Blake, le lanzó una mirada de complicidad a Ellie. ¿Crees que se están volviendo locos tratando de entender cómo seguimos vivos? Preguntó Sarah, sonriendo. Ellie rió entre dientes. Oh, definitivamente. Y apenas hemos comenzado. El capítulo concluye con los Kreyaks más intrigados que nunca y los humanos mostrando que, aunque aparentemente frágiles, son mucho más de lo que cualquier otra especie galáctica podría imaginar. La resiliencia humana. El día después del ejercicio inicial, los Kreyaks estaban más intrigados que nunca. Aunque los humanos habían demostrado su capacidad para soportar las trampas del campo de entrenamiento, la explicación detrás de su resistencia seguía siendo un misterio. Para los Kreyaks, una especie conocida por su invulnerabilidad física, resultaba incomprensible que los humanos, aparentemente desprotegidos, pudieran sobrevivir a pruebas diseñadas para desafiar incluso a los guerreros más fuertes de la galaxia. Curiosidad y desafío. En el cuartel general del campo de entrenamiento, Rorval miraba con seriedad una proyección holográfica que mostraba los momentos más impactantes del ejercicio anterior. En la pantalla, se repetía el instante en que un láser había golpeado a Ellie Morgan en el brazo, sin que el líder humano pareciera inmutarse. Esto no tiene sentido, gruñó Rorval, golpeando la mesa con una garra. Cualquier otra especie habría sucumbido al dolor. ¿Cómo lo hacen? Talnok, el científico del escuadrón Kreyaks, estaba igual de desconcertado. Podría ser un tipo de tecnología interna, pero no hay señales de implantes cibernéticos. Es como si su biología estuviera diseñada para resistir el daño de una manera que no comprendemos. Rorval se cruzó de brazos. Entonces, tendremos que entenderlo. Hagamos que enfrenten una prueba aún más intensa. Si sobreviven, sabremos que no es coincidencia. El segundo ejercicio, la cámara de impacto. La nueva prueba fue diseñada específicamente para desafiar la resistencia física de los humanos. Se trataba de la cámara de impacto, una instalación que simulaba condiciones extremas, desde explosiones de alta presión hasta temperaturas mortales. Los Kreyaks confiaban en que esta prueba finalmente revelaría las limitaciones de los humanos. Cuando Ellie y su equipo fueron informados sobre la prueba, simplemente asintieron con tranquilidad. Sarah Blake, una de las más jóvenes del grupo, sonrió al escuchar la descripción. Parece divertido, comentó, ajustando su uniforme. Rorval, observando desde un lado, no podía entender por qué los humanos no mostraban ni un rastro de preocupación. ¿Acaso no entienden el peligro que enfrentan? Preguntó con incredulidad. Ellie se encogió de hombros. Oh, lo entendemos. Solo que, para nosotros, no es nada nuevo. Dentro de la cámara. Cuando los humanos entraron a la cámara de impacto, las paredes metálicas brillaban con un tono opresivo. Un holograma apareció en el centro, explicando las condiciones de la prueba. Phase 1. Explosions de ondas sónicas e alta frecuencia. Fase 2. Aumento gradual de la presión atmosférica. Fase 3. Variaciones extremas de temperatura,
de calor abrasador a frío gélido. Los Kreyaks, que observaban desde una sala de control, confiaban en que al menos uno de los humanos sucumbiría durante la prueba. La fase 1 comenzó con un rugido ensordecedor de ondas sónicas. Los humanos, lejos de tambalearse, se cubrieron los oídos y se comunicaron mediante señales de mano. La coordinación entre ellos fue impecable. Ellie lideraba con calma, mientras Sarah y los demás seguían sus instrucciones sin dudar. En la fase 2, cuando la presión comenzó a aumentar, los Kreyaks notaron algo sorprendente. Los humanos parecían adaptarse, regulando su respiración y manteniéndose erguidos. Cualquier otra especie habría colapsado bajo la presión, pero los humanos resistían. La fase 3 fue la más brutal. La temperatura pasó de un calor sofocante que derretiría metales ligeros a un frío tan intenso que congelaría líquidos en segundos. A pesar de ello, los humanos continuaron avanzando, usando sus habilidades para mantenerse en movimiento y evitar la hipotermia. En un momento, Sarah, quien lideraba en esa fase, comenzó a recitar un antiguo mantra terrestre, algo sobre aguantar y avanzar. Aunque los Kreyaks no entendían el significado exacto, quedaron impresionados por la determinación que irradiaba el equipo humano. El impacto en los Kreyaks. Cuando la prueba terminó, los humanos salieron de la cámara casi ilesos. Aunque mostraban signos de agotamiento, sus expresiones eran de satisfacción. Sarah incluso bromeó. ¿Eso fue todo? Pensé que habría algo más desafiante. Rorval los esperaba afuera, esta vez sin rastros de burla en su rostro. Al contrario, su postura indicaba un respeto cauteloso. ¿Cómo lo hacen?, preguntó directamente, su voz profunda resonando en el pasillo. No tienen blindaje. No tienen tecnología avanzada. ¿Qué los hace tan resistentes? Ellie se detuvo un momento, pensando en cómo responder. Finalmente, dijo, somos humanos. No siempre hemos tenido garras ni armaduras. Pero lo que sí hemos tenido siempre es la capacidad de adaptarnos. No importa lo que enfrentemos, encontramos la forma de sobrevivir. Es lo que hacemos. Rorval quedó en silencio, procesando esas palabras. Por primera vez, comenzó a entender que la fuerza de los humanos no era física, sino algo mucho más profundo. Reflexiones en el cuartel. Esa noche, Rorval y Talnok discutieron lo ocurrido en la cámara de impacto. Talnok, que había estado recopilando datos, presentó un informe. Los humanos tienen una capacidad única para regenerar tejidos y soportar dolor que otras especies no poseen. Además, su resistencia mental parece ser aún más impresionante que la física. Rorval assenció lentamente. No son como nosotros, pero eso no los hace débiles. Quizás hemos subestimado lo que significa ser fuerte. Mientras tanto, en el campamento humano, Sarah se reía con los demás mientras contaban historias de pruebas aún más desafiantes en la Tierra. ¿Recuerdan aquella vez en el desierto?, preguntó, riendo. Creo que ese calor era peor que lo que enfrentamos hoy. Ellie sonrió, mirando a su equipo. Sabía que la verdadera fortaleza de los humanos no estaba en lo que otros veían, sino en lo que eran capaces de soportar juntos. El capítulo concluye con los Kreyaks replanteándose lo que realmente significa ser invulnerable, mientras los humanos siguen demostrando que la adaptabilidad y la resiliencia son su verdadera armadura. La frontera de lo incomprensible. Tras el éxito en la cámara de impacto, la percepción de los humanos en el campo de entrenamiento había cambiado drásticamente. Donde antes había burla y desdén, ahora había curiosidad e incluso respeto. Los Kreyaks, acostumbrados a confiar en su blindaje natural como fuente de fortaleza, no podían comprender cómo una especie aparentemente tan frágil había sobrevivido a pruebas diseñadas para superar incluso a los guerreros más resistentes de la galaxia. La tensión entre las dos especies había disminuido, pero la curiosidad de los Kreyaks seguía en aumento. Una pregunta seguía rondando en la mente de Rorval y sus compañeros. ¿Qué escondían los humanos? ¿Cuál era el secreto detrás de su inexplicable resistencia? La respuesta a estas preguntas no tardaría en llegar, ya que el siguiente ejercicio estaba diseñado no solo para medir la resistencia física, sino también la capacidad de enfrentar un desafío real e impredecible.
Una simulación masiva fue organizada en el interior de un enorme domo que replicaba un entorno hostil, lleno de trampas, emboscadas y enemigos holográficos con inteligencia artificial avanzada. Esta vez, los humanos y los Kreyaks trabajarían juntos como un equipo. Cuando él y Morgan se reunió con Rorval para planificar la estrategia, las diferencias culturales entre ambas especies quedaron rápidamente en evidencia. Rorval estaba acostumbrado a depender de la fuerza bruta y la invulnerabilidad de su equipo, mientras que Eli enfatizaba la importancia de la comunicación, la creatividad y la adaptabilidad. Tu enfoque es interesante, humano, dijo Rorval mientras revisaba el mapa de la simulación, pero no podemos confiar en trucos. La fuerza directa siempre ha sido suficiente para nosotros. Eli, con su habitual calma, respondió, la fuerza tiene su lugar, claro. Pero a veces, un truco bien ejecutado puede salvar más vidas que un ataque frontal. Rorval gruñó, pero no discutió. En el fondo, comenzaba a darse cuenta de que los humanos veían el mundo de una manera completamente diferente a la de los Kreyaks, y quizás eso era precisamente lo que los hacía tan impredecibles. Cuando comenzó la simulación, la diferencia entre las dos especies quedó rápidamente clara. Los Kreyaks, confiados en su blindaje, avanzaron directamente hacia los enemigos holográficos, absorbiendo los ataques con facilidad, pero su falta de estrategia los hizo vulnerables a trampas más complejas. Mientras tanto, los humanos se movían con agilidad, utilizando el entorno a su favor y trabajando juntos como una unidad perfectamente coordinada. En un momento, una emboscada sorprendió al equipo. Decenas de drones holográficos rodearon a los Kreyaks, quienes, atrapados en un espacio reducido, no podían usar su fuerza de manera efectiva. Fue entonces cuando los humanos intervinieron. Utilizando una combinación de tácticas improvisadas y herramientas improvisadas, desactivaron los drones uno por uno, permitiendo que los Kreyaks escaparan. Rorval, que había observado la escena desde una distancia segura, quedó impresionado. Aunque no quería admitirlo, los humanos habían salvado a su equipo. Lo que más le sorprendió no fue su habilidad táctica, sino la forma en que parecían disfrutar del desafío. Cuando la simulación terminó, Rorval se acercó a Eli y le dijo, «Humano, debo admitir que tienes más recursos de los que imaginaba. ¿Cómo es posible que una especie tan frágil pueda enfrentarse a desafíos tan grandes con tan poco?» Eli sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «No es que tengamos poco, Rorval. Es que aprendimos a sacar lo máximo de lo que tenemos. En la Tierra, enfrentamos desafíos todos los días. Si no es un clima extremo, es un depredador más grande, o incluso nuestra propia especie. Nos hemos adaptado para sobrevivir a todo». Rorval lo miró en silencio, asimilando esas palabras. En ese momento, comenzó a comprender que la fortaleza de los humanos no estaba en su físico, sino en su espíritu. Donde otras especies veían límites, los humanos veían oportunidades. Esa noche, mientras los Kreyaks discutían lo ocurrido, Rorval no pudo evitar reflexionar sobre lo aprendido. Quizás los humanos no necesitaban armadura porque ya eran invulnerables de una manera que los Kreyaks nunca entenderían del todo. En el campamento humano, Eli y su equipo compartían historias y risas alrededor de una fogata improvisada. Para ellos, el día había sido solo otro ejemplo de lo que significaba ser humano. Enfrentar lo desconocido con creatividad, adaptabilidad y, sobre todo, un espíritu indomable. El capítulo concluye con una creciente admiración mutua entre las dos especies y una pregunta en el aire. Si los humanos podían superar estas pruebas con tanta facilidad, ¿qué más eran capaces de hacer? La respuesta no tardaría en llegar, ya que el próximo desafío pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también su capacidad de liderazgo y sacrificio. El desafío definitivo. El amanecer en Beltar Prime trajo consigo una atmósfera de anticipación. Había llegado el momento del desafío final, un ejercicio diseñado para simular una crisis real. Un ataque masivo coordinado por inteligencia artificial en un entorno de guerra total. A diferencia de las pruebas anteriores, este ejercicio requeriría no solo resistencia física, sino también estrategias de liderazgo, improvisación y trabajo en equipo bajo una presión abrumadora. El alto mando del campo de entrenamiento, compuesto por líderes de varias especies,
había decidido aumentar la complejidad del desafío, intrigados por el desempeño de los humanos. La pregunta que rondaba entre los oficiales no era solo si los humanos podían sobrevivir, sino cómo lo harían. Después de todo, su aparente indestructibilidad era un fenómeno que aún no lograban entender del todo. El campo de batalla. El terreno para la simulación era una réplica de un planeta hostil, lleno de terrenos irregulares, edificios derrumbados y trampas escondidas. Los equipos de los humanos y los Kreyaks serían colocados en puntos opuestos del campo y tendrían que reunirse en un punto central mientras enfrentaban hordas de enemigos holográficos programados para adaptarse a sus tácticas. Además, había un temporizador. Si no llegaban al punto de reunión en 3 horas, serían eliminados. Antes de comenzar, Rorval y Eli Morgan se encontraron en la sala de planificación. Los Kreyaks seguían confiando en su fuerza bruta y blindaje natural, mientras que los humanos insistían en la importancia de la estrategia. No tenemos tiempo para planificar cada paso, humano, gruñó Rorval, impaciente. Nuestra fortaleza es avanzar con fuerza y eliminar todo a nuestro paso. Eli lo miró con calma, aunque en sus ojos se veía una determinación inquebrantable. Si solo avanzamos sin pensar, nos superarán. Necesitamos dividirnos, crear distracciones y aprovechar el terreno. Los enemigos holográficos son predecibles hasta que dejan de serlo. Nosotros no. Rorval bufó, pero no discutió. Después de los eventos de las pruebas anteriores, había aprendido a respetar las capacidades de los humanos, incluso si no siempre entendía su enfoque. La primera ola. Cuando comenzó la simulación, ambos equipos avanzaron rápidamente. Los Kreyaks, liderados por Rorval, enfrentaron la primera ola de drones enemigos con su típica confianza. Su blindaje natural les permitió resistir los ataques iniciales, pero pronto se dieron cuenta de que los enemigos holográficos no solo eran numerosos, sino que también aprendían y se adaptaban a sus tácticas. Mientras tanto, los humanos enfrentaron su propia ola de enemigos, pero lo hicieron de una manera completamente diferente. En lugar de enfrentarlos directamente, utilizaron el terreno a su favor, emboscando a los drones desde posiciones estratégicas y utilizando herramientas improvisadas para desactivarlos. En un momento crítico, los Kreyaks quedaron atrapados en un cañón estrecho, rodeados por drones que bloqueaban su avance. Fue entonces cuando los humanos intervinieron, utilizando explosivos improvisados para abrir una salida y permitir que los Kreyaks escaparan. Creí que no necesitabas ayuda, bromeó Sarablaque, miembro del equipo humano, mientras lanzaba una granada hacia los drones. Rorval, aunque reacio a admitirlo, asintió con respeto. Tal vez tengas razón, humana. Tal vez. La tormenta de fuego. A medida que avanzaban hacia el punto de reunión, las condiciones del campo de batalla se volvían cada vez más extremas. Una tormenta de fuego simulada azotó el terreno, forzando a ambos equipos a buscar refugio en un edificio derrumbado. Fue aquí donde las tensiones entre humanos y Kreyaks finalmente comenzaron a disiparse. Mientras esperaban a que la tormenta pasara, Eli y Rorval tuvieron una conversación inesperada. Rorval, todavía tratando de comprender la naturaleza de los humanos, finalmente preguntó lo que había estado rondando su mente. ¿Cómo lo hacen?, dijo, su tono más tranquilo de lo habitual. ¿Cómo pueden soportar tanto sin armadura ni protección? Eli sonrió, pero esta vez no fue una sonrisa de superioridad, sino de comprensión. No es algo que aprendimos de la noche a la mañana. En la Tierra, cada día es un desafío. Nuestra naturaleza nos obliga a adaptarnos o morir. Cuando no tienes escudos ni garras, aprendes a usar lo que tienes: tu mente, tu entorno y tus aliados. Rorval asintió lentamente, reflexionando sobre esas palabras. Por primera vez, comenzó a ver a los humanos no como criaturas débiles, sino como sobrevivientes implacables. La última prueba. El último tramo del desafío fue el más peligroso. Al acercarse al punto de reunión, una ola masiva de enemigos holográficos descendió sobre ellos. Los Kreyaks, acostumbrados a confiar en su blindaje, rápidamente quedaron superados en número. Fue entonces cuando los humanos demostraron su verdadera fuerza. Eli tomó el control,
liderando una táctica coordinada que involucraba distracciones, emboscadas y sacrificios calculados. Sara y los otros miembros del equipo humano trabajaron juntos para desactivar los generadores holográficos mientras Ellie mantenía a los enemigos ocupados. En el momento crítico, uno de los Kreyaks, gravemente herido, quedó atrapado en una emboscada. Sin dudarlo, Ellie se lanzó al rescate, enfrentándose a una andanada de ataques mientras sacaba al guerrero Kreyax de peligro. Aunque sufrió varias heridas en el proceso, Ellie siguió adelante, demostrando una resistencia que dejó a los Kreyaks sin palabras. Finalmente, ambos equipos lograron llegar al punto de reunión, agotados pero victoriosos. La simulación terminó, y los observadores alienígenas, que habían estado viendo todo desde la sala de control, estallaron en aplausos. El respeto ganado. Después del ejercicio, Rorval se acercó a Ellie, esta vez sin burla ni desdén. Había algo nuevo en sus ojos. Respeto. Eres más fuerte de lo que imaginaba, humano, dijo. No necesitas armadura porque tu fuerza no está en tu cuerpo. Está en tu espíritu. Ellie sonrió, extendiendo una mano hacia Rorval. Y tú eres más sabio de lo que aparentas, Kreyax. La verdadera fuerza está en saber cuándo necesitas a tus aliados. Rorval estrechó la mano de Ellie, marcando el comienzo de una nueva alianza entre las dos especies. El capítulo concluye con una sensación de unidad y admiración mutua. Los humanos habían demostrado que no necesitaban armadura porque ya eran prácticamente indestructibles, no solo físicamente, sino también en espíritu y determinación. La lección aprendida por los Kreyaks marcaría el inicio de una nueva era de colaboración y respeto en la galaxia. Unidos por el fuego. El aire en Beltar Prime estaba cargado de tensión. Aunque los ejercicios anteriores habían sido simulaciones cuidadosamente controladas, el quinto desafío estaba diseñado para llevar a las especies al límite absoluto. No habría hologramas esta vez. En su lugar, los participantes se enfrentarían a un enemigo real. Drones militares desactivados hacía siglos, que habían sido reactivados específicamente para esta prueba. A diferencia de los enemigos holográficos, estos drones no estaban programados para ser indulgentes. Sus armas, aunque no letales, infligían un dolor real y podían incapacitar gravemente. Para los humanos y los Kreyaks, este desafío no solo era una prueba de supervivencia, sino una oportunidad para demostrar que podían trabajar juntos. Pero, como siempre, las diferencias entre las dos especies no tardaron en salir a la superficie. Preparativos y desacuerdos. Antes del desafío, los líderes de ambos equipos se reunieron en una sala de planificación. Ellie Morgan, como siempre, mantenía su actitud calmada, mientras que Rorval, líder de los Kreyaks, proyectaba su usual intensidad. Sobre la mesa holográfica, un mapa del terreno mostraba un laberinto de cañones y ruinas antiguas, plagado de señales de los drones enemigos. Nuestra estrategia debería ser avanzar en dos frentes, sugirió Ellie, señalando dos puntos de entrada al laberinto. Si los dividimos, tendremos más posibilidades de llegar al objetivo sin ser abrumados. Rorval gruñó, cruzando sus enormes brazos cubiertos de blindaje. Dividirnos es una debilidad. La fuerza está en la unidad. Avanzaremos juntos y aplastaremos a esos drones con nuestra superioridad. Ellie arqueó una ceja, manteniendo su paciencia. No somos invulnerables como ustedes, Rorval. Si seguimos tu plan, nos exponemos a ser rodeados. Necesitamos adaptarnos al terreno. La adaptabilidad es para los débiles, replicó Rorval, su tono cargado de desdén. Nosotros no necesitamos trucos. Sara Blake, miembro del equipo humano, intervino antes de que Ellie pudiera responder. Adaptarse no es un truco. Es supervivencia. Pero haz lo que quieras, Kreyax. Solo no digas que no te advertimos. El desacuerdo era evidente, pero finalmente decidieron combinar sus enfoques. Los Kreyaks liderarían el avance frontal, mientras que los humanos se moverían en los flancos, utilizando tácticas más sutiles para neutralizar las amenazas. Aunque no estaban completamente de acuerdo, ambas especies sabían que dependían una de la otra para superar el desafío. El inicio del caos. Cuando comenzó el ejercicio,
El rugido de los motores de los drones llenó el aire. Los Kreyaks avanzaron con confianza, sus blindajes reflejando los primeros disparos de los drones. Para ellos, esto era una batalla directa, y su fuerza bruta les permitió eliminar varios drones en los primeros minutos. Mientras tanto, los humanos se movían con agilidad por los flancos. Utilizando el terreno a su favor, colocaban trampas improvisadas y desactivaban drones con precisión quirúrgica. Sara lideró un pequeño equipo para infiltrarse en una de las bases de los drones y desactivar sus sistemas desde el interior. Aunque no tenían la fuerza física de los Kreyaks, su creatividad y trabajo en equipo compensaban cualquier desventaja. Sin embargo, a medida que avanzaban, los drones comenzaron a adaptarse. En lugar de atacar directamente, empezaron a coordinar emboscadas y a utilizar tácticas más avanzadas. Los Kreyaks, acostumbrados a enfrentar a sus enemigos cara a cara, comenzaron a tener dificultades. Su blindaje era inútil contra trampas diseñadas para inmovilizarlos. Fue en este momento crítico cuando los humanos intervinieron una vez más. Utilizando explosivos improvisados y señuelos, crearon distracciones que permitieron a los Kreyaks escapar de varias trampas. Ellie, liderando desde el frente, incluso se enfrentó directamente a un grupo de drones para dar tiempo a los Kreyaks de reorganizarse. El punto de ruptura. A mitad del ejercicio, los equipos se encontraron en una encrucijada. Los drones habían establecido una emboscada masiva en el punto final, bloqueando su camino hacia el objetivo. Era evidente que un ataque frontal no funcionaría. Los Kreyaks, frustrados y agotados, comenzaron a cuestionar sus propias tácticas. Rorval, quien hasta ahora se había negado a aceptar completamente las ideas de los humanos, finalmente dio un paso atrás. Miró a Ellie, con algo que parecía una mezcla de respeto y desesperación. Humano, esto está más allá de nuestra fuerza. ¿Qué sugieres? Ellie no perdió tiempo en responder. Necesitamos trabajar juntos. Ustedes atraerán la atención de los drones con un ataque frontal, mientras nosotros nos infiltramos desde los lados y desactivamos sus generadores. Rorval asintió, esta vez sin discutir. Había llegado a aceptar que la fuerza por sí sola no era suficiente. Necesitaban algo más: estrategia, adaptabilidad y, sobre todo, confianza en sus aliados. La última batalla. El ataque coordinado fue espectacular. Los Kreyaks avanzaron con toda su fuerza, absorbiendo los ataques de los drones y creando el caos necesario para distraerlos. Mientras tanto, los humanos se infiltraron en las bases de los drones, utilizando su ingenio para desactivar los sistemas desde dentro. En un momento crítico, Sara quedó atrapada bajo el fuego enemigo mientras intentaba desactivar un generador. Fue Rorval quien, arriesgando su propia vida, corrió hacia ella y la protegió con su cuerpo blindado. No puedo creer que esté diciendo esto, gruñó Rorval mientras bloqueaba los disparos. Pero, bien hecho, humana. Sara sonrió mientras terminaba de desactivar el generador. No está tan mal trabajar juntos, ¿verdad? Finalmente, el último generador fue desactivado, y los drones se apagaron uno por uno. La misión había sido un éxito, pero más importante aún, los Kreyaks y los humanos habían aprendido a confiar el uno en el otro. La reflexión final. Cuando terminó el ejercicio, los equipos se reunieron en el campamento base. Esta vez, no había burlas ni tensiones. En cambio, había un respeto mutuo que no existía antes. Rorval se acercó a Ellie, su tono más humilde de lo que nadie había escuchado antes. Admito que estaba equivocado. No se trata solo de fuerza. Ustedes, humanos, tienen algo que nosotros no tenemos: la capacidad de adaptarse y enfrentar cualquier desafío, no importa cuán difícil sea. Ellie sonrió, extendiendo una mano hacia Rorval. Y ustedes tienen una fuerza que nosotros nunca podríamos igualar. Pero juntos, somos imparables. El capítulo concluye con un entendimiento más profundo entre las dos especies. Los Kreyaks, por primera vez, reconocieron que la verdadera fuerza no estaba en el blindaje o la invulnerabilidad, sino en la capacidad de trabajar juntos y encontrar fortaleza en la unión. Una alianza forjada en la adversidad. El sol se alzaba en el horizonte de Beltar Prime,
proyectando su luz sobre el vasto campo de entrenamiento. Aunque la misión anterior había sido un éxito, tanto los humanos como los Kreyaks sabían que aún quedaba un último desafío. Una prueba final que decidiría no solo su desempeño en el entrenamiento, sino también el futuro de su relación como especies aliadas. Ambos equipos, ahora más unidos que nunca, estaban listos para enfrentar lo que fuera necesario. El último mensaje. Mientras los líderes de ambas especies se reunían en la sala de planificación, un mensaje inesperado interrumpió su conversación. Un holograma apareció frente a ellos, mostrando a un alto oficial de la Alianza Galáctica. Equipos de Beltar Prime, hemos detectado un problema crítico. Una antigua estación de combate automatizada, desactivada hace siglos, ha sido reactivada por error y ha identificado el planeta como una amenaza. Sus sistemas de defensa están completamente operativos, y sus drones han comenzado a movilizarse hacia vuestra ubicación. Este no es un ejercicio. Es una situación real. Si no logran detener la estación, Beltar Prime será destruido. El silencio llenó la sala. Por un momento, incluso los imponentes Kreyaks parecieron dudar. Pero él y Morgan rompió el silencio con una determinación que inspiró a todos. Entonces detendremos la estación. Juntos. Rorval lo miró, asintiendo solemnemente. Por primera vez, no había rastro de orgullo o arrogancia en su rostro, solo respeto y confianza en sus aliados humanos. El plan. La estación de combate automatizada orbitaba el planeta, protegida por un enjambre de drones armados y un sistema de defensa casi impenetrable. Para desactivarla, ambos equipos tendrían que abordar la estación, eliminar las defensas y llegar al núcleo de control antes de que activara su arma principal. Dividiremos nuestras fuerzas, dijo Eli mientras señalaba el mapa holográfico. Los Kreyaks liderarán el ataque frontal para desviar la atención de los drones, mientras nosotros infiltramos la estación desde un acceso secundario y desactivamos los sistemas desde dentro. Rorval, lejos de cuestionar la estrategia, asintió. Nos aseguraremos de que tengan el tiempo que necesitan. Pero si fallan, no habrá segunda oportunidad. Eli le respondió con una mirada firme. No fallaremos. El asalto. Las naves de ambos equipos despegaron hacia la órbita, esquivando los disparos de los drones que defendían la estación. Los Kreyaks, con su blindaje natural y su experiencia en combate, lideraron el ataque inicial, atrayendo la atención de la mayoría de las fuerzas enemigas. Mientras tanto, la nave humana, más pequeña y ágil, se deslizó hacia un puerto de acceso oculto en el costado de la estación. Dentro de la estación, el ambiente era oscuro y opresivo. Las luces intermitentes y los sonidos mecánicos creaban una atmósfera de tensión. Eli y su equipo avanzaron rápidamente, utilizando su entrenamiento y creatividad para superar las trampas y defensas automatizadas. Sarah Blake, quien había demostrado ser una de las más ingeniosas del equipo, lideró el esfuerzo para desactivar un sistema de seguridad que bloqueaba su camino. ¿Qué clase de civilización construye algo tan complicado?, murmuró mientras trabajaba. Una que no quería visitas no invitadas, respondió Eli con una sonrisa. Mientras tanto, los Kreyaks enfrentaban oleadas interminables de drones en el exterior. Rorval lideraba con valentía, protegiendo a su equipo con su blindaje natural y eliminando enemigos con una fuerza brutal. A pesar de sus esfuerzos, el número de drones parecía interminable, y empezaban a mostrar signos de agotamiento. El núcleo de control. Finalmente, los humanos llegaron al núcleo de control de la estación. Una enorme sala llena de terminales holográficos y un reactor que brillaba con una luz azul intensa. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar a desactivar el sistema, una nueva amenaza surgió. Un dron de combate masivo, equipado con armas avanzadas y una inteligencia artificial diseñada para eliminar cualquier intrusión. Esto no estaba en el plan, murmuró Sarah mientras sacaba su arma. Eli, con una calma sorprendente, analizó rápidamente la situación. Nos dividiremos. Sarah, desactiva el núcleo mientras los demás distraemos al dron. No tenemos tiempo para dudas. El equipo humano trabajó con una coordinación impecable. Mientras Eli y los demás distraían al dron, utilizando el entorno para mantenerse fuera de su alcance, Sarah trabajaba frenéticamente en los terminales,
introduciendo códigos y desactivando barreras de seguridad. El dron, sin embargo, no era un enemigo fácil. Sus ataques eran precisos y letales, y cada movimiento de los humanos requería una precisión milimétrica para evitar ser alcanzados. En un momento crítico, Ellie se lanzó hacia el dron, utilizando un explosivo improvisado para desestabilizarlo y ganar tiempo para Sarah. «Ahora, Sarah», gritó Ellie mientras el dron giraba hacia él. Con un último esfuerzo, Sarah introdujo el código final. El núcleo de control emitió un destello brillante antes de apagarse por completo. Todos los sistemas de la estación, incluidos los drones, quedaron desactivados. La Victoria. Con la estación neutralizada, ambos equipos regresaron al campamento en Beltar Prime. La tensión y el agotamiento eran evidentes, pero también lo era un sentimiento de logro compartido. Por primera vez, los Kreyaks y los humanos no eran simplemente aliados circunstanciales, sino compañeros que habían enfrentado juntos una amenaza real. Rorval se acercó a Ellie, su expresión reflejando una mezcla de gratitud y respeto. «Hoy has demostrado que la fuerza no siempre viene del blindaje o los músculos. Viene del corazón y la mente. Los Kreyaks no olvidarán lo que ustedes hicieron aquí». Ellie sonrió, extendiendo una mano hacia Rorval. «Y nosotros no olvidaremos lo que ustedes nos enseñaron. Juntos, somos más fuertes». Mientras los equipos celebraban su victoria, el mensaje de su hazaña comenzó a extenderse por la Alianza Galáctica. Lo que había comenzado como una simple colaboración en un campo de entrenamiento se había convertido en una historia de unidad, resiliencia y respeto mutuo. Los humanos habían demostrado que no necesitaban armadura porque ya eran, en esencia, prácticamente indestructibles. El capítulo termina con una promesa de un futuro más unido entre las especies y la sensación de que, aunque diferentes, los humanos y los Kreyaks compartían algo fundamental: la voluntad de sobrevivir y prosperar juntos.